No sé si lo habéis notado, pero estamos ya en tiempos de Navidad. En estas fiestas, aunque este año menos de lo habitual, las calles se llenan de luces, los escaparates tratan de captar nuestra atención y todo esto es como una especie de prolegómeno que nos anuncia que ya está la Navidad. Pensando en la Navidad, analizando este tiempo, a mi mente viene una idea. ¿Qué sería? ¿Qué es una Navidad sin Jesús? ¿Qué sería? ¿Qué es una Navidad sin Jesús? Aparentemente es un anacronismo, desde el punto de vista que la Navidad es el tiempo en que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, si es una celebración en la cual nosotros homenajeamos, recordamos, festejamos el nacimiento de Jesús, pensar en una Navidad sin Jesús es un contrasentido. Imaginaros que tenemos y nos invita el hermano Guillem a su cumpleaños y cuando lleguemos a su casa él no está. O somos invitados a su cumpleaños y cuando lleguemos a su casa le ignoramos completamente y nos dedicamos a los canapés, a la bebida, etcétera, etcétera. Navidad sin Jesús es un anacronismo, pero es un anacronismo que se da con muchísima frecuencia y se da con muchísima frecuencia no en el contexto de las personas que no profesan, que dicen que no creen en Dios, sino que también es un anacronismo, una realidad triste en aquellas personas que dicen creer en Jesús. En nuestro país hay montones de personas que afirman que creen en Jesús, pero que viven navidades sin Jesús. Empezamos este culto con este versículo que es el anuncio que el profeta Isaías, bastantes siglos antes de que ocurriera, va diciendo. Y dice que a nosotros, niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y será llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Quiere decir, por lo tanto, que si nosotros celebramos el momento en la historia en que esta profecía se hace realidad, todo lo que nosotros hagamos en esa celebración tiene que girar en torno de esta persona, de este concepto. Por lo tanto, ¿qué sería, desde este punto de vista, una Navidad sin Jesús? ¿Qué sería una Navidad sin Jesús? No estoy hablando de una Navidad sin iglesia, no estoy hablando de una Navidad sin creencias, estoy en una Navidad sin que Jesús sea el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Una Navidad sin Jesús es aquella que vivimos sin pensar en los demás. Es aquella que nosotros celebramos, incluso en el contexto de la Iglesia, pero que nuestra mente no se centra en los demás. ¿Qué significa la Navidad? La Navidad es algo más que el nacimiento histórico de Jesús. La Navidad es mucho más que un hecho que acontece en el tiempo y en el espacio. La Navidad es más que una conmemoración que nosotros celebramos año tras año. Detrás de todo esto, que es verdad, detrás de todos estos acontecimientos está un hecho histórico que es el momento en que se cumple el propósito y la voluntad de Dios. Es el momento en que nosotros hacemos realidad, podemos visionar, podemos ver de una manera clara y pragmática el cumplimiento de la voluntad y el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo se establece? ¿Cómo se nos habla? ¿Cuál es este propósito? En primer lugar, es el profeta Isaías. Dice que es un hijo que nos es dado. ¿A quién es dado ese hijo? ¿A quién? A
pero solamente a nosotros. No, este Hijo es dado a todos los hombres. Sin discriminación, Cristo no murió por nosotros exclusivamente los que estamos aquí. Cristo murió por todos y cada uno de los hombres de la Navidad. Y si Cristo murió por todos, Cristo nació por todos. El segundo concepto nos habla, ¿recordáis la escena? Los ángeles se aparecen a un grupo de pastores. Yo me imagino lo ocurrido. ¿Os imagináis los pastores? Están tan tranquilamente sobre marzo o abril, no sobre diciembre. Jesús no nace en diciembre, nace en marzo o abril, por una sencilla razón, porque en diciembre, en Belén, no hay oveja que esté al fresco. Ir vosotros ahora a Belén con un palmo de nieve a pasear, y además históricamente se sabe que Jesús no nace en diciembre, sino que nace en marzo o abril. Imaginar unos pobres pastores allí haciendo su oficio como cada día y de pronto se les ilumina el cielo, empiezan a aparecer ángeles en mogollón. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis cada uno de vosotros allí en el puesto de los pastores? Sinceramente, yo creo que alguno hasta se hizo encima. No, y ponte en tu lugar. De pronto, en plena noche, aparece un resplandor y hay ángeles por todos los lados. Y digo que alguno se sobrecogió en sus entrañas por la sencilla razón que lo primero que dicen los ángeles, dicen, no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque hoy os doy una nueva de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Mesías, vuestro Redentor, la solución a vuestros problemas. Encontráis que he puesto subrayado, nos es dado, os doy, os ha nacido. Es decir, la Navidad en primero, el objetivo fundamental de la Navidad es que la Navidad es el don de Dios. Dios nos da a todos los hombres la capacidad de ser transformado. Dios nos da a todos los hombres la capacidad de ser renovados. En la Navidad percibimos a Dios como el más grande dador del universo. Si tuviéramos que definir la Navidad, tendríamos que decir el mayor don de la historia de la humanidad, el mayor regalo de la historia de la humanidad. Es Dios el que nos da. La palabra de Dios nos enseña a que Dios es generoso, a que Dios da. ¿Recordáis lo que dice el apóstol Pablo cuando habla en la segunda epístola a los Corintios? Esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Os habéis hecho alguna vez la pregunta por qué Dios ama al dador alegre? ¿Sí o no? Dios ama al dador alegre porque Dios es el dador más alegre de la humanidad. Es parte de su personalidad. Dios da con alegría. Mirad, este concepto, este pasaje es importante por varios sentidos. Dice que el que siembra escasamente es un concepto agrícola, es un concepto que se da en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para entender qué quiere decir exactamente, nosotros tendríamos que ir, pues, por ejemplo, a Proverbios 10:24 o a Lucas 6:38 o a Gálatas capítulo 6, versículos 7-8. Si tuviéramos que decir de alguna manera o tuviéramos que comprimir qué significa, qué quiere decir el apóstol Pablo cuando está diciendo el que da escasamente o el que siembra escasamente recibirá abundantemente o
recibirá escasamente y el que siembra abundantemente recibirá abundantemente, tendríamos que traducirlo de otra manera diferente. Es decir, hay dos maneras de dar. Hay dos maneras de darse a los demás. En primer lugar, lo que nos está enseñando la palabra de Dios y el primer concepto de la Navidad es que Navidad es dar. Y este concepto es revolucionario, porque muchas personas entienden la vida espiritual como recibir. ¿Sí o no? Yo vengo ¿a qué? A recibir. ¿Qué vengo a recibir? Vengo a recibir consuelo, vengo a recibir apoyo, vengo a recibir aceptación, vengo a recibir salvación. Bien, es verdad, pero ¿para qué recibo? Nos quedamos a medias. Yo recibo para ser transmisor de aquello. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda epístola a los Corintios, dice que de la misma manera que recibimos lo que nosotros recibimos, es para que lo transmitamos a los demás. ¿De acuerdo? Y yo, si recibo o no doy, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice la Biblia? Que el que recibe y no da, incluso lo que tiene, le será quitado. Cuando está diciendo abundantemente, la palabra exactamente está diciendo, hay quien da sin bendecir y hay quien da bendiciendo. Este es el concepto que se transmite, porque yo puedo dar de una manera y al dar puede ser ofensivo al que doy. ¿Os imagináis la escena? Yo voy por la calle, me encuentro a un señor que está pidiendo en el suelo y le tiro una moneda diciendo, ¡cha! O un billete de 100 euros. ¿Hay billete de 100 euros? Yo no sé. Le tiro un billete de 100 euros ahí, de 500 euros, ¿no? De 100, un billete de 500 euros, vamos a ser generosos, pero se lo tiro así como diciendo, mira qué grande soy y qué pequeño tú eres. Yo esto lo tengo clavado en el alma. Yo soy muy malo para recibir. ¿Por qué? Porque como yo fui el pobrecito huerfanito de la familia, al que le daban lo que nadie quería, cuando algo no servía para nada, vamos a dárselo al huerfanito. Y a veces dándome, me machacaban. Entonces yo soy muy malo para recibir. Dice, la palabra de Dios nos enseña aquí que debemos dar. En el versículo 7 nos dice cómo debemos dar, según hemos recibido. Pero lo más importante de dar no es lo que damos, sino cómo lo damos. Lo más importante no es lo que damos, sino cómo lo damos. Cuando en mi dar yo puedo expresar o prepotencia o amor. Por eso este versículo, la traducción sería, el que siembra sin bendición, recibirá sin bendición. El que siembra con bendición, recibirá con bendición. La Navidad es dar, porque Dios es amor y en su amor se da a los hombres. Y Dios quiere que el creyente asuma el rol de Dios y se convierta en instrumento para dar a los demás. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de aceptación, estoy hablando de reconocimiento, estoy hablando de tantas cosas. Navidad, en primer lugar, es dar. Y el que no da, no vive la Navidad. El que no se da, no entiende lo que es la Navidad. No importa el carácter que sea, abundantemente tenemos que dar. Es decir, sembrar, dar, bendiciendo a los demás.
La Navidad es bendecir, porque bendiciendo cosecharemos bendición. Recordar, es más bienaventurado el que da y el que recibe. En segundo lugar, entendemos que la Navidad es gozo. Y una Navidad sin Jesús es una Navidad que se celebra sin gozo. Es una Navidad en la que no hay gozo en el corazón. Y debemos de entender que es un tiempo especial. Encontramos claramente en este tiempo en que el nacimiento de Jesús alegró a los ángeles. Hay una frase de Spurgeon que a mí me llama tremendamente la atención. Spurgeon, sabéis que es un gran predicador del siglo XIX, inglés. Entonces Spurgeon decía, si el nacimiento de Jesús fue alegría para los ángeles, ¿qué ha de ser para nosotros? Si les hizo cantar, ¿cómo nosotros no vamos a saltar de gozo? En medio de esto hay todo un gran párrafo en que Spurgeon explica algo que yo no había pensado hasta que leí el libro de Spurgeon. Él decía, vamos a ver, nos dice que cuando nace Jesús hay un estallido de gozo en el cielo, de tal manera que ese estallido rompe las barreras del cielo y los ángeles desbordan esa alegría en el contexto de la tierra. Y entonces dice, si los ángeles a los cuales la Navidad no les afecta rompen en ese sentido de gozo, ¿qué deberíamos ser nosotros a los que la Navidad nos afecta directamente? Los ángeles son seres espirituales, son seres puros, están en el cielo, no necesitan redención, están redimidos. Somos nosotros los que necesitamos redención, somos nosotros los que necesitamos ser transformados, somos nosotros los que necesitamos ser renovados, somos nosotros los que necesitamos ser perdonados, somos nosotros los que necesitamos ser transformados. Si los ángeles, que son simplemente unos observadores de la misericordia de Dios, y ellos prorrumpen en gozo y alegría cuando esa misericordia de Dios se expresa de una manera plausible en la figura de Jesús, nosotros deberíamos de reventar de alegría, porque somos los objetos, somos los receptores, somos los protagonistas de esa bendición de Dios. Por eso, una Navidad sin gozo no es una Navidad. El que no tiene gozo en su corazón no tiene la Navidad, el espíritu que dicen, el auténtico sentir de la Navidad. Pero esperemos un momento, ¿qué significa gozo? Porque tú ves por las calles gente bailando, gente cantando y vomitando delante de mi coche como hoy. Os recuerdo, qué alegría vas a coger el coche y de pronto pasterada en el suelo. Por la mañanita temprano para que el cuerpo se aquilate. Eso no es gozo. Es decir, el gozo no es el estallido emocional momentáneo por una serie de circunstancias ajenas a nosotros. El gozo no es el resultado de circunstancias externas ni de sustancias externas que hacen que nuestro cuerpo desarrolle un estado de euforia. En el mejor de los casos es alegría, pero no es gozo. Gozo es una sensación interna de calma, de paz, de seguridad, que se da no solo o especialmente, no en los momentos de alegría, sino en los momentos de dificultad. Gozo es el resultado, es la sensación, es lo que yo percibo
incluso en los momentos más amargos y más difíciles de nuestra vida. Es cuando mi corazón se rompe del dolor. Cuando no entiendo lo que está pasando a mi lado. Pero en lo más profundo de mi ser hay una confianza y una seguridad de que Dios está en el control de las cosas, de que Dios me ama y que Dios va a transformar ese dolor y esa angustia en bendición. En el mundo tendréis aflicción. El gozo no es la ausencia de aflicción. Cristo nos lo dice claramente. El gozo es el resultado de la presencia de Dios. El gozo es un don de Dios. No es algo que aparezca en mí por mutuo propio ni por las circunstancias que me rodean. El gozo es un don de Dios. Y es un don de Dios que se manifiesta en todos aquellos que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias más adversas del mundo, su confianza sigue estando firme en Dios. Ese don no se da a cualquiera. ¿Cómo si no fuera un don de Dios, puede ir uno cantando a su martirio? ¿Cómo si no es un don de Dios, uno puede perdonar a los que le están matando? ¿Cómo si no es un don de Dios, uno puede mantenerse firme en ciertas circunstancias? La palabra de Dios, el apóstol Pablo, también en 2 de Corintios nos dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre, en todas partes, la muerte de Cristo, para que también sea la vida de Cristo la que se manifieste en nosotros. Eso es el gozo. Eso es el gozo y no otra cosa. El gozo está definido por eso Jesús. El creyente en muchos momentos y en muchas circunstancias de la historia tiene dificultades. Cada uno de nosotros tiene dificultades. Y muchas veces estas dificultades son directamente proporcionales a ser creyente. Podríamos contar historias. Yo era un profesional de la Marina feliz, me convertí y tuve un consejo de guerra y 2 procedimientos previos. 2 procedimientos previos. ¿Qué delito había cometido? Ser creyente. Pero eso no es nada. Al año más de 4.000 personas, 400.000 personas en el mundo pierden la vida por confesar a Jesús como su Señor. Y alguno puede pensar, bueno, ¿cómo esas personas pueden tener gozo? Esas personas pueden tener gozo porque el don de Dios se manifiesta en ellos, porque cuando sobreabunda el pecado, cuando el pecado se manifiesta, la gloria y el poder de Dios se manifiesta con muchísima más fuerza. Llega al creyente cuando pone su confianza en Dios. El gozo es un don que es dado para ser compartido. Los ángeles llenos de gozos empiezan a compartirlo. Los pastores llenos de gozo empiezan a compartirlos. Los magos de Oriente o los sabios de Oriente, la palabra magos nos da la sensación de que es alguien que saca un conejo de la chistera. Los sabios de Oriente comparten. El gozo es dado para compartir. Es un don de Dios que ha dado a aquellos que confían en Él en toda circunstancia para que lo comparta con los demás. Para que lo comparta. Es como el pastel en el horno. Cuanto más calor, más crece. El bollo ahí como va creciendo. Y si en ese momento en que está creciendo quitáis el calor, abréis la puerta del horno, ¿qué ocurre? Bueno, pues el gozo es así. El gozo se aumenta con el calor de compartir la experiencia con los demás. Y cuando desaparece ese calor, se desinfla.
Y finalmente, el gozo es el fruto del Espíritu. Es decir, ese gozo, ese tipo de gozo, solo se puede dar cuando el Espíritu no es que esté en mí, sino que me está controlando a mí. Porque el Espíritu Santo puede estar en mi vida como un huésped modesto, que estamos diciendo, bueno, estás ahí porque tienes que estar, pero cuanto antes te vayas a tu casa, mejor, porque Dios te dé tanta paz como descanso dejas. Bueno, está en ti, pero no tiene ninguna función en ti. El gozo es el resultado de que el Espíritu Santo está controlando mi vida. El fruto del Espíritu, ¿qué es? En primer lugar, paz. ¿Y esa paz qué produce? Gozo. Esa paz produce gozo. En tercer lugar, una Navidad sin Jesús es una Navidad sin vivir la redención. Yo he puesto esto en mi bosquejo, pero después de ponerlo me parecía que no es lo más adecuado, no explica el sentido. Yo me atrevería a decir que una Navidad sin Jesús es la que se celebra sin que mi vida haya sido transformada. Eso es vivir la redención, una vida transformada. Mirar, cuando los judíos celebraban una fiesta, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, no celebraban una fiesta para pasárselo bien, para reunirse la familia, para tomar cordero, para beber vino, para tener un tiempo de compañerismo. El objetivo, y desde el comienzo de la misma fiesta, era recordar cómo en las circunstancias más adversas del pueblo, Dios levanta un liberador que les saca de la tierra de Egipto. En las circunstancias más oscuras de la historia, Dios provee para su bendición. Ese es el concepto de la Pascua. La Pascua invitaba a meditar en que esa bondad recibida de Dios tenían que transmitirlo a los demás. Si la Pascua fue eso, ¿qué debería ser el nacimiento de Cristo? La Pascua mantiene la relación con Dios. El Cristo se borra mi pecado. En la Pascua se nos expresa el camino para continuar avanzando cada día. En Cristo se nos da la vida eterna. Es un tiempo para que nosotros recordemos, es un tiempo para que nosotros analicemos, es un tiempo para que nosotros meditemos que Cristo quiere producir en nosotros un cambio. Quiere producir en nosotros un cambio. El otro día estaba hablando con un hermano, esta semana, diciendo que a veces nosotros añoramos los tiempos pasados en que nos sentíamos mejor espiritualmente, ¿sí o no? Ese primer amor, o ese momento en que mi corazón se llenó de una manera especial de la presencia de Dios, ese momento en que yo sentí esa presencia de una manera más profunda y más penetrante, porque en nuestra vida cristiana hay valles y hay montañas, hay oasis y hay desiertos, y cuando estamos en medio del desierto, añoramos el oasis. Cuando nos sentimos lejos de la presencia de Dios, añoramos la presencia de Dios. ¿Y cuándo se produce mayormente la presencia de Dios? La presencia de Dios se produce fundamentalmente cuando en mi vida hay un cambio profundo. ¿Recordáis cuando os convertisteis?
¿Os recordáis cuando el Señor actuó poderosamente en vosotros o a través de vosotros? Ahí hay un crack, ahí hay un cambio, y como parte de ese cambio se percibe, se siente de una manera más especial esa presencia de Dios. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a Tito, le dice: por cuanto se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó porque sus obras de justicia, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para la justificación por su gracia fuésemos hechos herederos, según la esperanza de vida eterna. Estas palabras son preciosas y expresan el corazón que se llena de gozo cuando piensa la obra que Dios ha hecho en él. La obra que Dios ha hecho en él. Lo que pasa que muchas veces nosotros perdemos el gozo porque en nuestra vida no hay un cambio, estamos estancados. Y es muy humano, es decir, si en nuestra vida ha habido un cambio profundo y nuestra vida ya no es lo que era, tendemos a sentirnos contentos. Tendemos a sentirnos a gusto. Bueno, es que yo ya no soy quien era. Pero lo que Dios quiere no es que yo ya no soy quien era, sino que mañana no sea el que era ayer y que dentro de 5 años no sea el que soy hoy. Es decir, lo que Dios dice es que debemos de transformarnos de una manera permanente. La transformación no es un hecho histórico que acontece en el momento en que yo acepto a Cristo Jesús. La transformación acontece cada vez que yo doy un paso de fe en Cristo Jesús. Cada vez que yo en Cristo Jesús doy un paso más cerca de Jesús. Hay la historia de un hombre que se llamaba Matra Das. Bueno, yo sé que lo pronunciaré mal, pero es lo mismo. Matra Das era un pakistaní. Era un pakistaní que era, pues, una mezcla entre árabe y animista. Digamos que la versión árabe de la santería. Los que conocen la santería tienen una idea. O sea, era musulmán porque no ser musulmán en Pakistán, pero en su corazón era animista. Cuentan que este Matra Das, en un día de Navidad, fue invitado por un grupo de creyentes a cenar, a una cena que tenían de Navidad. En esa cena de Navidad, él fue con toda su familia, y en esa cena de Navidad pues dieron testimonio, hablaron del Señor, y el hombre en ese momento se apartó a un lado, como diciendo, esto no va conmigo. Matra Das, en el dialecto de la tribu de él, significaba hijo de un dios. Cuando terminaron de la cena y después de haber participado, alguien le regaló en su lengua vernácula un evangelio de Marcos, en la lengua de su tribu. Este hombre leyó el evangelio de Marcos. Y después de leer el evangelio de Marcos, el hombre buscó un Nuevo Testamento y lo leyó. Y cada vez que veía a un creyente le preguntaba, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, al cabo de los tiempos, de poco tiempo, este hombre aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Sabéis lo primero que hizo este hombre? Cambió su nombre. Y en vez de llamarse Matra Das, se cambió el nombre a Das Mawis, pronunciado mal, claro está, que significa hijo de Cristo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Cuando hay una transformación en mi vida, permitad que matice más, solo cuando hay una profunda transformación en mi vida, yo puedo
ser capaz de darme a los demás y de desarrollar gozo. No se produce como consecuencia a lo que hago, sino lo que hago se produce como consecuencia a lo que Dios está haciendo en mi corazón. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia de corazón habla la boca. Y si en mi corazón hay amargura, ¿qué hay en mi corazón, en mi boca? Si en mi corazón hay desasosiego, ¿qué hay en mis actitudes? Si en mi corazón hay egoísmo, ¿qué es lo que traduce mi vida egoísmo? Dios no nos llama a ser creyentes, nos llama a ser transformados. Dios no te llama a que ocupes una silla en este lugar, sino a que se produzca una revolución en el interior de tu corazón de tal manera que tu vida cambie total y completamente. El apóstol Pablo lo dice a través de una frase: yo ya no vivo yo. Yo ya no soy yo. Es Cristo el que vive en mí, porque lo que yo hago cada día no lo hago por mi capacidad, ni lo hago por mi inteligencia, ni lo hago por mi saber, ni por mis aptitudes, ni por mis dones. Lo hago porque el Espíritu de Dios lo aviva, lo desarrolla a través de mí. Si tú quieres tener una Navidad sin Jesús, estás en tu derecho. Millones de personas y, desgraciadamente, millones de creyentes, por llamarlo de alguna manera, estas Navidades van a vivir una Navidad sin Jesús. Pero debes de tener en cuenta que, en primer lugar, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como Salvador, Rey y Señor, porque como Salvador, ¿quién no lo recibe? Pero si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, Rey y Señor, no puedes vivir una Navidad con Jesús. Si tu vida no ha sido transformada, no está siendo transformada, no va a seguir siendo transformada por el Espíritu, no puedes vivir una Navidad con Jesús. Ahora, ¿será una Navidad sin Jesús este año para ti? Yo quiero pedirte que no sea así. No permitas que la Navidad sea una fecha festiva en el calendario. No permitas que la Navidad sea una fecha en la cual te vas a reunir con la familia. Algunos no vamos a tener ese privilegio de poder reunirnos con nuestra familia, porque la tenemos a 8.543 kilómetros. Si esa fuera la Navidad, estas fechas no serían Navidad para nosotros, no tendrían sentido. La Navidad es entrega, la Navidad es gozo, la Navidad es transformación. Y eso solo se lo puede hacer con Jesús. Así que yo quiero invitarte a que durante unos segundos decidas: no quiero que sea así. No quiero que esta Navidad sea sin Jesús. Si no le he aceptado como Señor de mi vida, toma la decisión de aceptarlo. En este momento no lo dilates. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Él quiere hacer en ti una nueva criatura. Él quiere iniciar en ti una transformación que se terminará definitivamente cuando te llame en su presencia para gozar con Él la eternidad. No lo dejes más. Yo te invito a que ahora, en lo profundo de tu corazón, tú digas: Señor, yo quiero
que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero aceptarte, yo quiero que tú conduzcas mi vida, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú seas mi Señor. Si eres creyente y hace ya años que aceptaste a Jesús, no permitas que esta Navidad sea una Navidad más. El Señor tiene más para ti. Tiene más gozo. Tiene más bendición. Si tú estás dispuesto a ser canal de gozo y bendición a los demás. Si tú estás dispuesto a darte, Él te dará. Si tú estás dispuesto a entregarte, Él te entregará. Yo te invito a que analices qué es aquello que tienes que cambiar en tu vida y pidas que el Espíritu Santo lo haga. Sí, Padre, tú eres el Señor. Y yo quiero, Señor, que tú sigas obrando en mí. No quiero vivir del pasado, ni quiero vivir de mis recuerdos. Quiero tener una experiencia nueva cada día. Quiero sentir tu poder cada día. Quiero sentir tu mano cada día. Quiero sentir tu misericordia cada día. Guíame, dirígeme. Amén. Yo quiero pediros dos cosas.